Magallanes era un consumado navegante. Tenía un ojo, tenía una intuición, tenía una capacidad real, era un hombre de mar neto. Fue, de verdad, el hombre apropiado para una empresa única que no se repitió en la historia de la humanidad. Sí, Magallanes tiene un sueño de cambio. Incluso los astronautas que han llegado a la Luna hablaban de él. Tenemos hoy 500 años de comprensión de la verdadera configuración del planeta Tierra. En términos de epopeya náutica, lo de Magallanes es 50 veces más heroico y más épico que el viaje de Colón. Era un grandísimo líder, un líder que a veces podemos pensar que fue un líder incluso brutal. Pues sí, digámoslo, fue brutal y aplicó medidas que eran las únicas que podían aplicarse en momentos en los cuales había que tener realmente el dominio de la situación. E no contexto do Renascimento, este género de homens, sobretudo fidalgos, de baixa linhagem, procuravam glória, procuravam honra, procuravam fama, procuravam sobretudo também riqueza. E Magalhães é também um homem que se comporta perfeitamente desta maneira. Adam Smith, que es un economista, posiblemente padre de la economía moderna, es un sabio, en el siglo XVIII ya dice: los dos mayores acontecimientos, hechos históricos, económicos de la humanidad son el descubrimiento del Estrecho de Magallanes y el cruce del Océano Pacífico, porque con ello se tuvo conciencia de la primera globalidad. La era medieval y el enclaustramiento que marcó aquella época de obscurantismo feudal en Europa vivía sus últimos días en la segunda mitad del siglo XV. Cuando los otomanos, los turcos, toman Constantinopla y cortan el camino de la ruta de la seda que venía desde la más remota antigüedad, Occidente, surtiéndose de productos orientales, pues cuando eso se corta, los portugueses empiezan a ver la forma de poder llegar a Oriente por un camino marítimo. Desde la primera mitad del siglo XV ya está Portugal navegando por las costas africanas. Está navegando de un modo que se asemeja a una navegación de cabotaje. Va a culminar en la fundación de eso que se ha llamado la Escuela de Sagres, que está presidida por una figura extraordinaria que es el infante don Enrique, llamado el Navegante. Pues ese proceso hace que en ese periodo de tiempo que va desde mediados del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVI, hay un tremendo avance en las tecnologías de construcción naval como no se ha producido en 400, 500 años anteriores, y posibilita que barcos adaptados fundamentalmente a tráfico costero sean capaces de realizar, siempre de manera muy precaria, viajes mucho más exigentes. Durante el mismo siglo XV, exploradores portugueses conquistan sucesivamente las islas frente a la costa africana, que bordean este continente hacia el sur, para finalmente atravesar el Cabo de Buena Esperanza, que los conduciría al Océano Índico. Los portugueses los que, lamentablemente, desarrollan la esclavitud a gran escala, y esto comenzó precisamente hacia el año 1448-1450, en la cual desde la zona de Guinea comenzó a enviarse naves de regreso a Lisboa cargadas de esclavos para el mercado europeo. El hallar oro para Portugal significó una riqueza inconmensurable, porque además es una riqueza sin intermediario. Al menos 1474-75, que la corona de Portugal ha escogido como su objetivo mayor llegar a la India de las especiarías, al Océano Índico, y hacerlo contornando el continente africano. Siempre se pone 1 kilo de pimienta como 1 kilo de oro. Muchísimo más valía 1 kilo de pimienta que 1 kilo de oro. Las llamadas especias se había convertido en un producto de gran lujo, un producto de altísima gama, diríamos hoy, situado en muy pocos lugares del globo, concretamente las Islas Molucas, tanto las del norte como las del sur, eran las principales productoras de pimienta, de nuez moscada y de clavo
mientras que Ceilán era el principal productor de canela y en otros lugares se cultivaba el jengibre, pues había que ir a estos lugares, y los portugueses son los primeros en llegar, que los barcos que venían cargados parecían las cuevas de Alibaba, ¿no? Venían cargados de una serie de productos maravillosos, y al lado de eso la seda china, la cerámica china, toda una serie de productos exóticos que van a crear una nueva cultura del consumo en Europa. Hasta las postrimerías de la Edad Media, los europeos no conocían el café, el té y el azúcar. Muchos años después, desde América vendrían verduras como el tomate, la papa, el choclo, el ají y un cítrico esencial, el limón. Esta fiebre de expediciones convence a Cristóbal Colón, un experimentado piloto genovés que trabajaba desde Lisboa, de presentarle al rey Juan II de Portugal en 1484 un plan para llegar a las Indias, pero esta vez por otra ruta, por el oeste. El rey lusitano desecha el plan de Colón, porque considera que Japón y China están mucho más lejos de lo que sostiene este, lo cual resultó ser cierto. A Colón le queda una sola opción para cumplir su objetivo: presentarle su proyecto a los reyes católicos de España. Los monarcas acceden a la propuesta y Colón se instala en el monasterio de Santa María de la Rábida, localizado en Palos de la Frontera. Años antes, Colón y su pequeño hijo habían llegado desesperados a este convento pidiendo pan y agua. Ahora las circunstancias eran diferentes. Colón viviría en este monasterio planificando la expedición más importante de la historia de la corona española. Al mismo tiempo, en un área cercana, las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, eran preparadas para el viaje en 1492. Colón le vende a los reyes un proyecto que en la mente de ambos falló, porque él quiere llegar a la tierra de las especies, es decir, a las Indias orientales. Era su proyecto, porque había medido mal la circunferencia de la tierra, y no lo consigue, y entonces empieza a buscarse el paso. Colón sale del puerto de Palos y, aunque no llega a las Indias, descubre sin saberlo todo un nuevo mundo para los europeos. Y el propio Colón se da cuenta en el cuarto viaje de que puede haber un estrecho. No sé cómo se pudo dar cuenta, pero Colón tiene estas intuiciones geniales, y entonces él va buscando un estrecho. Y la corona española, a partir de Colón, lo que va a buscar es el estrecho, bien por Centroamérica o bien bordeando la costa oriental. El capital estaba interesado en esas navegaciones por la costa oriental de América del Sur, buscando un paso. Es lo que va a hacer Juan Díaz de Solís, y muere sin haber llegado a descubrir el estrecho, muere en el Río de la Plata a manos de los indios. 12 años antes del cuarto viaje de Colón a América, en 1504, las coronas emparentadas de Portugal y España, con el auspicio del Papa Alejandro VI, habían firmado el Tratado de Tordesillas para dividirse el mundo en 2 mitades. Y en aquellos momentos el Vaticano era la autoridad supranacional del mundo, como hoy puede ser las Naciones Unidas. Lo que el Vaticano aprobaba, estaba aprobado. 2 países se repartieron el mundo mitad y mitad. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué pensaban los franceses, los ingleses? Todo el mundo miró esto con estupor, y por supuesto que a la primera oportunidad comenzaron a vulnerar ese tratado. El tratado no se aplicó de inmediato, en parte por la inexactitud de la cartografía de la época. Entonces, e inspirados por el ejemplo de Colón, se desata una ola de expediciones portuguesas. En 1497, Américo Vespucio llegaba cerca del Río de la Plata. Al año siguiente, Vasco da Gama llegaba a la India. En el año 1500, Álvarez Cabral desembarcaba en Brasil. Había en aquel momento únicamente 2 potencias marítimas en Europa, que eran Portugal
y España. Eran las únicas que eran capaces de hacer una expansión más allá de las fronteras europeas, y eso era porque habían existido esos elementos posibilitantes, que eran pues, una generación de marinos, cartógrafos, comerciantes, etcétera, que estaban ya trabajando en eso desde hacía un tiempo. Todo esto despertaba una serie de intereses comerciales clarísimos. Ambicionado por todos, el rey de Portugal sacaba bastante dinero de lo que le proporcionaban las especies. Por ello, la corona portuguesa seguía financiando expediciones a territorios insulares en el Océano Índico, siempre utilizando esta ruta segura por la costa de África y el Cabo de Buena Esperanza, que los lusitanos habían monopolizado. Todas estas expediciones de África y las Indias habían curtido las ambiciones de algunos hidalgos. Era el caso del llamado en aquel tiempo Fernão de Magalhães. Y es un hombre que en un cierto momento crea un sueño, crea una idea de que puede hacer algo diferente de los otros. Magallanes había estado en India en las armadas portuguesas. Fue uno de los conquistadores de Malaca en 1511. En esa época él tenía que estar por los 30 años más o menos, ¿no? Pues él se distingue como un militar que va al asalto de Malaca, aunque con unos opuestos en las cuestiones de carácter marítimo. La familia Magallanes es una familia tradicional de la nobleza portuguesa del siglo XV y XVI, es decir, eran hidalgos del norte de Portugal y que tenían como principal objetivo servir la corona. Y servir la corona en ese tiempo significaba participar en la guerra. Magallanes tuvo formación de niño. Cuando digo formación, tuvo educación. Estudió las artes liberales, estudió matemáticas, cartografía. Y lo tuvo porque como fue paje en la corte, recibió una formación más sistemática. Eso es importante porque si lo comparamos por ejemplo, con Cristóbal Colón, que es el gran viaje, Colón precisamente una de las cosas de sus grandes carencias era el no haber tenido educación sistemática cuando niño, cuando adolescente. Es dudosa el lugar de nacimiento de Fernão de Magalhães o Fernando de Magallanes, y sobre esto ha habido una gran controversia. En sus primeros biógrafos, incluso hasta tiempos muy recientes, siempre se ha pensado que su villa natal era la villa de Sabrosa. Para além de, naturalmente, haver várias teses, vários historiadores também a referenciarem Magalhães como natural de Sabrosa. Sabrosa está ubicada en la región vitivinícola del Alto Duero, donde se produce el internacionalmente conocido Oporto, que hoy sigue rindiéndole homenaje al hijo predilecto. Magalhães está, como digo, desde há muito relacionado com Sabrosa. Está na memória coletiva desta comunidade, está na memória coletiva deste povo. Se dice que es vecino de Oporto y sus padres eran vecinos de Oporto también. Y en eso Magallanes, cuando hace un documento en Castilla, dice Fernando de Magallanes, vecino de Oporto. No hay duda. Magallanes era un hombre, desde luego, muy formado en el mar, un hombre muy avesado, muy seguro de sí mismo. Había ayudado al rey de Portugal y había servido al rey de Portugal mucho tiempo. El problema de Magallanes es que se considera que sus servicios no han sido pagados. Es decir, que él pide una especie de ayuda que da el rey a los hidalgos que le han servido. Él pide un ligerísimo aumento y el rey no se lo concede. Magallanes, en ese momento, que es un hombre de carácter, rompe los papeles y se va y se los arroja, según dice una fuente portuguesa. Magallanes, al parecer en forma directa o indirecta, le había presentado en Lisboa al rey Manuel I de Portugal un plan alternativo para llegar a las Indias con un propósito:
aquel propósito, o nos habría podido dar por realizado aquel propósito, era encontrar a través de la enormidad del Nuevo Mundo un paso que permitiera ir desde el Mar del Norte al Mar del Sur, que Balboa había avistado en 1513. O sea, justo el año en que Magallanes entra en acción es el año en que la cartografía da un salto cualitativo importante. Estoy pensando, por ejemplo, el mapa de Juan de la Cosa del año 1500, es un mapa, un mapa hispano, ¿no? Sobre una síntesis de los descubrimientos hasta la fecha. Apareció el famoso mapa de Waldseemüller, de Martin Waldseemüller, que es el primer mapa donde aparece América como continente. Ese mapa se publicó en el año 1507. Debemos asumir que Magallanes conoció este tipo de cartografía. Portugal no veía beneficio en encontrar una ruta por el suroeste, porque ya tenía dominado la otra ruta. Ellos ya están en las Molucas y han llegado por la vía fácil y por la vía además que nadie se la puede discutir según el Tratado de Tordesillas. El que no le tuviera en cuenta su proyecto fue lo que hizo a Magallanes enfadarse con su rey y venirse a buscar al rey de Castilla. Magallanes arriba a Sevilla en 1517. En aquel tiempo, esta metrópoli andaluza era una de las 5 ciudades más importantes de Europa. Además, su floreciente belleza, que ha sido conservada hasta nuestros días, y su ubicación estratégica, mirando al Nuevo Mundo, la hacía envidiable como centro de operaciones en un oasis de tranquilidad. Europa vivía una época de contrastes. Por un lado, un renacimiento artístico sin precedentes en Italia, iluminado entre otros por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y muchos más. Pero, por otro lado, Europa vivía convulsionada por guerras que involucraban a Francia, Inglaterra e Italia, y una revuelta protestante instigada por Lutero en Alemania que la sumían en un caos. Cuando Magallanes llega a Sevilla, Sevilla era un gran puerto fluvial, como había sido durante toda la Baja Edad Media, porque veis que está creada la Casa de la Contratación y empiezan a salir expediciones como la segunda de Colón, como la tercera de Colón, que son grandes expediciones, pues ya empieza a ser Sevilla cabecera de lo que sería siempre, que sería durante 2 siglos y pico, hasta que se traslada a Cádiz. Fernando de Magallanes organiza todo muy bien. Primero necesita naturalmente incorporarse al mundo sevillano. Tiene la posibilidad inmediatamente de contactar con lo que llamaríamos el lobby portugués. Entonces aquí había una colonia portuguesa muy importante. Magallanes vivió en el Alcázar, los 2 años que vivió en Sevilla. ¿Por qué en el Alcázar? Porque su suegro, Diego Barbosa, él se casó con una hija de Diego Barbosa, era el teniente de alcaide del Alcázar y de las Altarazanas. Él se fue a vivir a casa del suegro porque se casó con la hija, claro. Magallanes irá más confiado a Valladolid, con este apoyo político y de expertos, para presentar una propuesta al rey Carlos I de Castilla. ¿Cuál es la habilidad que tiene Magallanes? Que no lo hace solo, sino que estando por Lisboa se asoció con un cartógrafo, con un experto. Se llamaba Rui Falero. Por una parte, la experiencia marítima de Magallanes y el conocimiento científico de un socio que podía avalar las ideas de que sí era factible navegar en sentido inverso a como lo estaban haciendo los portugueses en esa época. Al subir preocupado los peldaños de este palacio cortesano, probablemente Magallanes pensaba que tendría que jugar todas sus cartas con un rey que solo tenía 19 años de edad y que no hablaba castellano. Él había sido criado en Flandes. En consecuencia era flamenco, no solo de nacimiento, sino que de costumbres. Magallanes era un hombre que no tenía un aspecto, digamos, imponente, era más bien bajo, pero que su cara y su ademán demostraban un hombre de enorme valía. Preparó su entrevista con el monarca de una manera muy bien hecha y contó una serie de cosas que eran verdades y otras que eran menos verdades. Uno de los puntos que convenció al monarca es el que dijo que él conocía
la localización exacta de ese paso entre el Atlántico y el Mar del Sur, que se llamaba en aquel momento, porque durante su estancia en Lisboa había tenido acceso a una carta reservada portuguesa en la cual se mostraba dónde estaba esa localización. Pues yo creo que hoy en día eso lo podríamos llamar una noticia falsa, porque primero esa carta nunca ha aparecido. Carlos I, ayudado por sus consejeros, presta atención a lo que le dice Magallanes y deciden que sí, que eso es factible, y firman las famosas capitulaciones de Valladolid del 22 de marzo de 1518. O sea, el mismo testigos que vieron a Magallanes en la reunión, dice que andaba con un globo terráqueo. Entonces llevó un globo a la reunión con su socio, y eso tiene que haber sido muy atractivo. Y dice que a Carlos eso fue lo que lo sedujo. El rey decide entonces que le hace la corona. Pero ahí se ve muy claramente que si no la hace la corona, hay capital interesado en hacer las navegaciones. Y se encuentra en los famosos financieros alemanes Fugger, de Augsburgo, en la fuente apropiada que aportará. Y por si falta, otro socio de la empresa va a ser Cristóbal de Haro, con quien Magallanes ya tenía trato previo, que tenía muchos recursos y que evidentemente entra a participar también en la empresa. Hoy sabemos que la corona consiguió llegar aproximadamente el 70% de la expedición y que el 30% de la expedición fue allegado por el grupo sevillano, ¿no? Magallanes tendría un gran apoyo ante el rey, el influyente obispo Fonseca. El obispo Fonseca ya era muy mayor, estaba viejo. Alguien dice parecía galera desarmada, es un concepto notable, ¿no? Dice, se veía como galera desarmada, así ¿cómo sería una galera desarmada? Es decir, una persona ya que se le vinieron los años encima, y parece ser que eso de venirse los años encima le favoreció porque era menos exigente de lo que hubiese sido en situación normal. Así se explica que en un plazo muy corto, es decir, que en menos de 2 meses, el rey accede. Sevilla, que fue el centro de los preparativos de la expedición de Fernando de Magallanes, todavía conserva algunas edificaciones emblemáticas de aquella época, que han resistido el paso de más de 5 siglos. La expedición se montó bajo las reglas de la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que regulaba el tráfico a América, la que montaba las expediciones, la que certificaba a los pilotos, la que aprobaba las cartas. Había una organización, no fueron unos aventureros locos, no. Uno no podía montar una expedición si no seguía todas esas normas que eran muy estrictas. Se buscan unas naves que no sean demasiado grandes, y si van a recorrer un estrecho, pues es mejor que no sean gigantescos galeones, sino que sean naves capaces de surcar un estrecho. Magallanes, como no tiene marineros, tiene que enrolar a quien sea. ¿Y quiénes son? Extranjeros. El que hubiera muchos portugueses dentro de la expedición fue un grito de atención para los oficiales, como se llamaban entonces a los funcionarios, de la Casa de la Contratación, y esto llega a los oídos del rey, hasta tal punto de que el rey decide tomar cartas en el asunto. Lo más importante es que nombra, como si fuera una especie de comisario regio, a un señor que se llamaba don Juan de Cartagena, y que lo nombra con la calidad de igual a Magallanes. Esto, naturalmente, Magallanes le sienta muy mal. Magallanes sabe que en el viaje se puede presentar un flanco de desconfianza entre españoles y portugueses. Al mismo tiempo, desde Lisboa, las artimañas para impedir la expedición son tan amenazantes que ponen la vida de Magallanes en peligro. El rey de Portugal manda una legión o varios espías, desde el embajador hasta el factor, como digo, en Andalucía, que están continuamente impidiendo el viaje. Magalhães, quando se coloca ao serviço do rei de Castela, de Carlos I, Magalhães comporta todo um legado, todo um conhecimento, todo um património científico, todo um património, digamos, de conhecimento náutico estratégico para Portugal. E o facto de ir colocar-se ao serviço de Carlos I e, portanto, comprometer-se a desenvolver e propor-lhe e vir a desenvolver uma expedição desta natureza, evidentemente que ia contra os interesses da coroa portuguesa, porque punha em risco o monopólio das especiarias de Portugal. Evidentemente que em tempos passados, e sobretudo
No tempo de Dom Manuel e nos tempos que se lhe seguiram, Magalhães foi considerado um traidor. Fernando de Magallanes dejaría las comodidades del Real Alcázar de Sevilla y el calor familiar para embarcarse en una expedición que solo ofrecía colosales peligros e interrogantes. Desde el Muelle de las Muelas, ubicado en la orilla trianera del río Guadalquivir, el 10 de agosto de 1519 zarpaba la expedición compuesta por 5 naos: Trinidad, la Capitana, la Concepción, San Antonio, la Santiago y la Victoria. A bordo iban 237 hombres, de acuerdo al cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, quien también señalaba: el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes. Así comenzaba la gran aventura de Fernando de Magallanes. Las 5 naves pesaban en total casi 500 toneladas. En sus bodegas llevaban decenas de barriles y cientos de sacos con alimentos de todo tipo, incluyendo el mejor jerez, que habían sido guardados por meses en el subterráneo del Real Alcázar. Él, en sus cálculos, pensaba un viaje de 2 años y de hecho hizo acopio para un viaje de 2 años. Pensaba también que iba a encontrarse en unas condiciones climáticas difíciles. Por eso, antes de embarcarse, Magallanes junto a la tripulación habían ido a rezarle a la Virgen de la Victoria en el arrabal marinero del barrio de Triana. Además, les había pedido a los miembros de su tripulación que se confesasen antes de partir. Las naos avanzaron por el río Guadalquivir hacia Sanlúcar de Barrameda, que sería la última detención en el continente europeo antes de salir al mar abierto. Hoy, Sanlúcar de Barrameda es un balneario muy popular, que conserva todavía vestigios de su otrora magnífica muralla, y en las estrechas calles, ese espíritu pueblerino medieval concesionado en aquella época al duque de Medina Sidonia. Más de un mes, la expedición estaría reuniendo los últimos pertrechos. Antes de partir, y como era tradición, Magallanes y su tripulación acudieron a rezar por última vez antes de dejar el continente europeo. La expedición se alejó de Sanlúcar de Barrameda observando al imponente Gran Castillo de Santiago, construido hace más de 5 siglos y que dominaba la bahía desde lo alto. Fernando de Magallanes se enfrentaba al desafío más grande de su vida. Esta era una expedición que tenía muchas interrogantes que solo su espíritu indomable y osadía podría descifrar. Un apasionado Magallanes elegía esta misión no porque fuera fácil, sino porque presentaba múltiples dificultades, quizás más allá de los límites. En innumerables ocasiones, él debe haberse dicho: ¿quién me trajo acá? ¿En qué estoy metido? ¿Cuánto realmente? Pero con una decisión, con una firmeza, con una tenacidad, y yo estoy seguro con una convicción íntima de que estaba
en la buena vía y confiando además en la fortuna de cómo no iba a encontrar aquel paso. La expedición llegaría a las Islas Canarias para abastecerse y luego continuaría hacia Cabo Verde y las islas cercanas a la costa de Guinea y Sierra Leona, evitando los enclaves portugueses. Casi 3 meses después de dejar Sanlúcar de Barrameda, la expedición llegaba a Río de Janeiro, Brasil. Aquella estadía en Río de Janeiro fueron 13 días que uno podría calificar de felices. Buen clima, gente, indígenas acogedores, tal vez demasiado en algún caso, recursos de una naturaleza generosa hasta el extremo. Todo anduvo bien, se pudo reabastecer de alimentación, de alimentos, renovarlos, ampliarlos, el agua, en fin, reparar los buques por el desgaste que ya habían tenido. Casi 20 años antes, Álvarez Cabral había explorado estos lares. Sin embargo, la colonización portuguesa de Brasil comenzaría casi medio siglo después. Cerca de las playas de Río, que hoy siguen siendo paradisíacas, vivían indígenas que acostumbraban a comerse a sus enemigos y que ingenuamente creían que las chalupas eran hijas de las carabelas. Magallanes salió de Río de Janeiro hacia el sur, bordeando Brasil hasta encontrar el Río de la Plata. La existencia de agua dulce en su caudal le había indicado a Solís que este no era un paso oceánico. Yo estoy convencido que él pensaba que el Río de la Plata, que aunque Solís había dicho ya que era claramente un río y no el paso, él no lo creía, porque de hecho pasó mucho tiempo explorando de nuevo otra vez el Río de la Plata para ver si ese paso famoso estaba ahí. Pero luego, a partir del estuario del Río de la Plata, ya la aventura plena, enfrentar lo desconocido. Los capitanes españoles también observan que Magallanes no les comunica cuáles son sus intenciones, cuáles son los rumbos que va a tomar. En buena medida creo, porque él tampoco tenía muy claro qué rumbos iba a tomar. A lo mejor la idea del paso para los capitanes castellanos está en la cabeza de este loco. ¿Por qué no lo encontró Vespucio? ¿Por qué no lo había encontrado Juan Díaz de Solís? ¿Por qué no lo encontraron todos los marinos? El clima cada vez más ingrato, en la misma medida que se va subiendo hacia el sur. Todo se pone más bravo. El mar, la naturaleza, la gente, sus subordinados. La expedición de Fernando de Magallanes entra a la bahía de San Julián, actualmente ubicada en la Patagonia Argentina, buscando protegerse de las inclemencias del tiempo. Magallanes, cuando llega a Puerto de San Julián, su inteligencia y su capacidad de saber cómo manejarse con la gente, con la marinería en general, determina que es tiempo de espera, que es tiempo de parar, de retomar ánimos, posiblemente también de reparar unas naves que estarían muy dañadas y de esperar mejor tiempo, lógicamente. Nos estamos metiendo en pleno invierno austral. Se supone que la condición portuguesa de Magallanes, no aceptada o no tolerada por los capitanes españoles, también por el carácter taciturno de Magallanes, muy extremadamente reservado, que no daba cuenta de sus ideas, de sus planes verdaderos. Pero el motín se desata inmediatamente arribados acá a San Julián. Lo primero que se hace es la celebración de la misa del Domingo de Ramos, y esa misma madrugada estalla el motín, que de por sí es una novela en sí misma, digamos. Estos marinos, cuando llegan a Puerto San Julián, llevan acumulado muchísimo frío. No tenían condiciones de trajes, de vituallas, no tenían nada que les pudiera favorecer ese tipo de inclemencias con las que se encontraron. Los barcos prácticamente llegaron destrozados. Era un motín grave donde estaban implicadas 40 y tantas personas, con conocimiento de Juan de Cartagena y llevado a cabo por otros españoles. Y entonces, en ese momento en que Magallanes es tomado por sorpresa porque él no sabe que ese motín se va a producir y en el que su principal valedor portugués ha sido asesinado por los amotinados de una cuchillada, él
inmediatamente es llamado casi para una trampa. Ahí se produce un efecto, un elemento fortuito, que es el desgajamiento de un batel, de un pequeño bote, por la fuerza de la marejada. Magallanes toma ese bote, envía una supuesta carta de rendición al capitán Mendoza, el capitán de la nao Victoria, porque Mendoza era de los 3 capitanes amotinados el más probablemente vulnerable psicológicamente, el que tenía menos carácter, menos personalidad. Mendoza ingenuamente a la madrugada hace subir a Espinosa, al alguacil que manda a Magallanes, junto a algunos hombres en este batel. Mendoza ingenuamente se pone a leer la carta y en ese momento el alguacil lo apuñala. Mendoza queda mortalmente herido, no muere inmediatamente, pero queda mortalmente herido. Ahí ya se produce un desbalance nuevamente en la relación de fuerzas. Los partidarios de Magallanes toman la nao Victoria, con la cual el balance vuelve a estar a favor de Magallanes, 3-2. Magallanes ya ha recuperado el control de la flota. Empieza a tomar decisiones contra ellos, diciendo que los va a castigar durísimamente, y dicta inmediatamente 44 sentencias de muerte, de las cuales 44 sentencias de muerte ejecuta uno ya muerto, ejecuta la segunda. Magallanes a los que mandó condenar, al que condenó a muerte, le corta la cabeza, los desmembra, le corta un brazo por un lado, un brazo, otro brazo, una pierna, y los sepulta en fosas separadas. Esto se supone que el día que se produzca la resurrección de los muertos, el juicio final, y Dios llame a todos los cristianos a rendir cuentas, si uno tiene las partes desmembradas va a ser más difícil recomponerse una persona, ¿no? Esto, que hoy en día parece un poco cómico, hace 500 años obviamente era un elemento que infundía un pavor absoluto. Y luego a otro, que es Juan de Cartagena, el comisario regio, posiblemente por ser una persona directamente impuesta por Carlos I, no se decida a darle muerte, pero sí lo abandona en una isla desierta, que es condenarlo a una muerte posiblemente peor, moriría de una muerte lenta y horrible. Todo el mundo se extraña que el Cano, que estuvo de parte de los amotinados en ciertos momentos, no le diera castigo ninguno, y es que alguien de su alrededor le dijo: pero ¿cómo vas a matar a todos? No podemos seguir el viaje. Cuando viene Drake a San Julián, 58 años después, encuentran la horca que había mandado a erigir Magallanes con un mástil de abeto, y al pie de la horca encuentran 2 esqueletos, que son, todos inferimos, los esqueletos de Cartagena y Sánchez de la Reina. Donde estalla la rebelión en San Julián es más o menos el punto donde le va a estallar a Drake, y están ya hasta la coronilla del capitán y deciden levantarse y decir: yo ya no quiero saber nada más de este hombre que nos lleva a un viaje absurdo y en el que vamos a morir todos. Se dice que el corsario Francis Drake usó la misma horca para ajusticiar al capitán Thomas Dory, que había organizado un motín en su contra. Magallanes perdonó a más de 40 miembros de su expedición y manda a plantar una cruz en la cumbre más alta, que llamaría Montecristo, y así tomaría posesión de San Julián a nombre del rey de España. Pero en mayo, otro grave percance ocurriría. La Santiago se pierde estando la flota en San Julián. Magallanes la envía en el mes de mayo, es decir, apenas llegados acá a San Julián, precisamente para ver si las condiciones de navegación hacia el sur eran posibles, y en esa además envía la nao más pequeña de todas, la más marinera. La Santiago chocaría contra las rocas en la boca del río Santa Cruz, y aunque se salva toda la tripulación, los náufragos deben caminar un mes para retornar a San Julián, y así volvería esta bahía a la tranquilidad, tan deseada después de muchas convulsiones. Era junio y el invierno comenzaba tranquilamente en San Julián. Un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo, y echándose arena sobre la cabeza. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Pigafetta describía así a un miembro del pueblo tehuelche, que por siglos había vivido en estas latitudes australes. Caminaban cerca de 2.000 kilómetros por año yendo desde la costa
en invierno a la cordillera, que es un lugar con más abundancia alimenticia en verano. Que yo creo que la descripción esa de Pigafetta, que un tehuelche duplicaba en estatura a un español promedio, y Pigafetta dice que entre 9 españoles no consiguen dominar a 2 tehuelches. Si bien está un poco exagerado, es probable que la fuerza, que la fortaleza física del tehuelche fuera por lo menos de 2 o 3 veces la fuerza que tuviera un español, que además ya venían debilitados, eran personas que hoy en día se sabe que la estatura promedio estaba en torno a 1,55 m. Pigafetta señala que nuestro capitán, dice refiriéndose a Magallanes, por cierto, no les dio el nombre de Patagones. El nombre de Patagón procede de la novela Pigmalión, una novela anónima, ¿no?, publicada en Salamanca en 1512. Pigmalión, aparece este gigante Patagón, ¿no?, en una isla que lucha con el caballero Pigmalión. Y Pigmalión lo vence al gigante y que está rodeado por otros personajes, por otros gigantes y por una patagona. Que ahí Magallanes también traiciona la buena fe del buen salvaje, que en el comienzo del vínculo es un comienzo absolutamente fraterno y amistoso. Los tehuelches les traen comida, les traen carne de guanaco, Magallanes les regala las clásicas chucherías y cuentas de colores y espejos, pero en un momento Magallanes decide secuestrar a dos tehuelches. De hecho lo hace, uno de ellos morirá después en la travesía del Pacífico. Pero cuando Magallanes decide secuestrar a su vez mujeres tehuelches, ahí los tehuelches repelen esa agresión. Lo que pasa en San Julián desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 1520 es exactamente locus horridus, porque en ese lugar se dieron cosas enormes, motines, asesinados, mataron a indios, se mataron los españoles entre sí y el choque cultural fue tan fuerte que quedó esa idea de la Patagonia como lugar límite, como el lugar, digamos, extremo de la humanidad. El mismo William Shakespeare, en su obra La Tempestad, recrea a estos gigantes patagones que veneraban a Setebos, un dios diabólico que Pigafetta menciona en su diario. Hay 2 momentos en La Tempestad que Calibán, este monstruo, llamémoslo así, originario de ese lugar, que es hijo de una mujer monstruosa también, que se llama Psychoraft, ¿no?, invoca a Setebos. ¿De dónde viene la palabra Setebos? ¿Dónde pudo haberla encontrado Shakespeare? Solo en Pigafetta. A Pigafetta le llama la atención que los tehuelches aprendan muy rápidamente a recitar el Padre Nuestro, que dice que lo hacían con una voz estentoria, tener una caja torácica fantástica. Muchos escritores latinoamericanos mencionan a Pigafetta como fuente de inspiración. Gabriel García Márquez, en su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982 en Suecia, infirió que el primer realista mágico de la historia fue en realidad Pigafetta. Pigafetta es un hombre del siglo XVI, así que la mezcla entre realidad y fantasía es parte, digamos, de la relación de viaje. También nosotros vemos como llegando en las Filipinas, él imagina que hay hombres que tienen orejas tan grandes que de noche cuando duermen se cubren como sábanas con las orejas que tienen. Digamos, ese elemento fantástico que es una herencia de las relaciones de viajes de la Edad Media. Magallanes estuvo 5 meses invernando acá en la bahía de San Julián y después permaneció un tiempo más hasta que él consideró que el tiempo había mejorado lo suficiente para continuar el viaje hacia el sur, allí por mediados del mes de agosto. Sin embargo, a poco andar hacia el sur, el tiempo empeoró de nuevo y tuvo que refugiarse por 2 meses más en Puerto Santa Cruz. Esa estadía en Santa Cruz es un poco injustificada, diría yo. Magallanes como que no se atreve a dar ese último salto.
hacia la tercera semana de octubre, deciden vamos partiendo de nuevo, ahora sí, definitivamente hacia lo desconocido. Y Magallanes sabe que el paso existe. Existe en su mente, existe en su voluntad. Y si no existe geográficamente, él lo abrirá. Encuentra a lo largo del litoral, en esa parte, una gran bahía a modo que parece ser un gran golfo. La Trinidad se pone adelante del grupo y navegan, y pasado aquel mediodía del 21 de octubre, día histórico, ¿no es cierto?, penetran en ese tremendo golfo, que no saben qué es, y entonces penetran, dan la vuelta al vértice que es la Punta Dúngenes por el norte. Nosotros llegamos con el Antaviana a Punta Dúngenes y realmente fue maravilloso. José Manuel Núñez de la Fuente, navegante, historiador y antropólogo, que replicó en un documental el viaje entero de Magallanes y Elcano, recuerda este episodio con emoción. El mar estaba fuerte, pero el cielo era un cielo azul que nos estaba como esperando. El recibimiento no fue bueno. Magallanes todavía dudaba si este era el paso que buscaba, después de tantas situaciones parecidas que resultaron ser solo ilusiones. De hecho, lo que nunca supo Magallanes era que más al sur había un paso oceánico junto al temible Cabo de Hornos. Pasando Punta Dúngenes y bordeando la primera bahía, Magallanes envía una chalupa a tierra para observar desde lo más alto, que es hoy Monte Dinero, una eventual salida más al interior. La respuesta fue negativa. Las naos avanzaron internándose en el estrecho hacia Bahía Posesión. La Concepción y la San Antonio son enviadas a explorar hacia la primera y segunda angostura. Un temporal de 36 horas hace dudar de la suerte de las naos de avanzada. Afortunadamente, se habían refugiado después de la primera angostura. Al final, se reencontrarían celebrando con salvas. Desde Dúngenes, el estrecho continúa hacia las dos angosturas y después a un espacio mucho más abierto, y confirman que el agua sigue siendo salada, indicando que debería de existir otra salida al mar. Sabíamos, por las crónicas, la cuestión de las corrientes. Ellos se quedaron muy sorprendidos y fue de los detalles que más les hizo apreciar de que estaban en un estrecho y no de nuevo en un estuario, cuando vieron que las corrientes menguantes eran tan grandes como las crecientes. Las corrientes de poniente en la primera angostura y en la segunda angostura llegan a ser de 10-12 nudos. Es decir, díganme qué barco de vela sobre todo puede superar esa velocidad. La expedición de Fernando de Magallanes continúa navegando por el estrecho buscando la salida tan anhelada. Fernando de Magallanes continuaba sorteando obstáculos en el estrecho para lograr encontrar finalmente el mítico Mar del Sur. Una pequeña recalada en San Gregorio para ver lo que parecía un poblado indio que resultó ser, creyeron que era un cementerio. Los vestigios encontrados correspondían a grupos patagones, hoy en el lado chileno, cuya existencia en aquella área sería comprobada años después por otros exploradores europeos que alternaron con ellos por varios siglos. Bueno, indudablemente que el
pueblo patagón, tehuelche, o Auniquén, como se le llama también, tuvo mayor acercamiento y tuvo una mayor historia con el mundo europeo. Los pueblos patagones, ya pasado un par de siglos, dominaban algunas técnicas muy interesantes, culturales, como era y fue la caballería. Indudablemente que tuvieron mayores oportunidades de adaptación y de conocimiento con el mundo europeo que se les aproximaba desde inicio casi del siglo XVI en adelante. Al lado opuesto del estrecho, la expedición observó columnas de humo que delataban la presencia de otros habitantes, los Selknam. Probablemente temerosos de aquellas naves, casi de extraterrestres para ellos, los indígenas se escondieron y no quisieron alternar con los expedicionarios. Magallanes le llamaría a esta inmensa isla Tierra de los Fuegos. Bueno, al momento de 1520 se puede inferir que los Selknam vivían en una etapa de cazadores-recolectores. Estaban en una etapa muy simple, pero con algunas técnicas importantes que se habían desarrollado, como era la construcción del arco y la flecha, que son muy elaborados desde el punto de vista de la época, ¿no? De su estadio cultural. Los Selknam cruzaron a Tierra del Fuego caminando por los glaciares que casi copaban el estrecho hace más de 10.000 años. Todavía se pueden observar algunas rocas de aquella época glaciar en Tierra del Fuego. Cuando los deshielos progresivamente ocurrieron, ellos, que no eran navegantes, no pudieron regresar al continente, quedándose como amos y señores de las extensas estepas de Tierra del Fuego. Que a uno le llama la atención y también la admiración de que pueblos con un sentido tecnológico muy simple hayan logrado mantenerse y perdurar durante miles de años en un territorio tan complicado. Estos pueblos originarios no tuvieron necesidad de pasar a otro estadio de civilización porque todavía existían demasiados recursos y no había exigencia para hacer cambios. Después de la segunda angostura, la expedición avanza hacia donde el estrecho se amplía. En una isla, los capitanes se reúnen y se hacen algunas mediciones técnicas, como relata el piloto Francisco Albo en su bitácora, y deciden cómo dividir las tareas de exploración. Se encuentra una isla bastante importante, la actual isla Isabel, y allí, en lo que hoy día conocemos como Punta San Silvestre, hay una detención de las naos para tomar la latitud del lugar y hacer otras operaciones. Más adelante, el estrecho empieza a ofrecer rutas alternativas con amplias bahías y fiordos, y una gran isla en el medio, llamada hoy Dawson. Magallanes tendrá que utilizar su gran instinto marinero para confirmar que este es el estrecho que ha soñado por años, y así obtener el éxito tan anhelado. Apremiado por las dudas que lo acechaban, Magallanes trata de maximizar los recursos que le ofrece el tener 4 naos a su disposición. De ahí la idea de dividir en ese momento la flota en 2 partidas, incluso que la nao San Antonio y la Concepción fuesen a investigar, digamos, a navegar por lo que podrían ser, como no, 2 canales de salida. Las 2 naos parten a explorar el sur de la isla Dawson, bordeando Tierra del Fuego. Por un lado, la inmensa bahía Inútil, y por el otro, el largo y estrecho seno del Almirantazgo. Para realizar un acertado reconocimiento de ambas masas de agua, había que internarse por algunos días. Las naos Victoria y la capitana La Trinidad, al mando de Magallanes, bordearían el continente para encontrar un canal de salida en la dirección opuesta.
encuentra lo que es el actual Paso Froward, le dan vuelta al continente, no se da cuenta que hacia el sur, aunque se abren pasos por allá, no debiera ser la buena intuición del marino. Al pasar frente a la isla Clarence, de nuevo observan humo proveniente de fogatas, esta vez de grupos de alacalufes o cahuéscar, que navegaban grandes distancias para pescar en los innumerables fiordos aledaños a la salida norte del estrecho. Cambian de rumbo hacia el noroeste y llegan a un punto que por la condición natural llaman Puerto de las Sardinas. La hoy llamada Bahía Fortescue o Puerto de las Sardinas es una de las tantas ensenadas seguras que ofrece el estrecho hacia el norte. Allí pernoctaron a gusto por varios días a la espera de un rendezvous con las otras dos naves. Antonio Pigafetta en su diario describe lo que todavía hoy cualquier visitante puede constatar recorriendo este selvático lugar. El cronista italiano menciona que en este lugar vieron una flora variada, agua excelente y en abundancia, gran cantidad de madera de cedro y de otras especies, sardinas y mariscos en gran abundancia. También habla de una gran diversidad de hierbas, como un sabroso apio dulce que se hartaron de comer. También celebran en esta playa una misa que la historia registraría como la primera realizada en territorio que siglos después formaría parte de Chile. Pigafetta concluiría con emoción: creo que no hay en el mundo un estrecho mejor que este. Aprovechando también esa estadía, él envía una chalupa en comisión, un grupito, que naveguen hacia adelante para ver, bueno, cómo sigue aquello. La misión siempre era del orden de buscar un lugar muy elevado que fuera accesible y ver la posibilidad de canalizar el estrecho, de ver incluso la posible salida, primero para confirmar si realmente estaban hablando de un estrecho, del paso que estaban buscando. Y ellos traen la noticia de que, bueno, efectivamente, pasado un cabo, pudieron avistar la continuidad del estrecho y daba toda la impresión de que seguía hasta mar abierto. Noticia estupenda. Vuelve, se alegra mucho. Pigafetta escribirá que Magallanes se conmovió, lloró de alegría. Magallanes, ahora esperanzado, desea seguir navegando hacia el norte por el estrecho, pero una nueva sorpresa complicará su expedición. Mientras las naos estaban en la bahía de las Sardinas, Magallanes recibía la confirmación de que este era el paso que le permitiría llegar a las Indias. La nao Concepción se había unido al resto, pero de la San Antonio no se tenían noticias. Cuando estuvieron ya en la bahía de las Sardinas, en Fortescue, hace la famosa reunión, lo que se cuenta, ¿no?, en el viaje, es decir, después de haber descubierto el estrecho, de haber descubierto la salida, pregunta a las tripulaciones, en este caso a los líderes de las tripulaciones, si continuar o no. Es decir, él da la oportunidad al resto a decir, oye, sigamos o no sigamos. Él no sabía que la San Antonio se había sublevado. Todos le dan la razón a Magallanes, la razón inicial, le dicen, oye, sigamos. Después de su exploración, la tripulación de la nao San Antonio se había sublevado cerca de la isla Dawson para abandonar la expedición sin ser detectada y arrancar a España. Magallanes retrocede por el estrecho hacia el sur en una búsqueda infructuosa de la San Antonio, su nave de más alto tonelaje. Sin lograr una explicación cierta, retoma su navegación hacia el norte con las otras tres naves. Las naos pasan cerca del Seno Ballena y la isla Carlos III. Más al norte, Magallanes se encuentra con una disyuntiva en el Paso Tortuoso y envía un bote a explorar brevemente por el estrecho Canal Jerónimo. Avanzando por este canal,
los expedicionarios notan que el agua de este se pone más clara y es más dulce. Ante esto, las naos retoman su ruta hacia el norte por el estrecho, donde existen una gran cantidad de senos bellos y bien protegidos. El tercio final es una tierra de cambios climáticos constantes, temporal tras temporal. Entonces tienen que soportar vientos, lluvias, baja temperatura, nevazones, lo peor, y avanzan, sin embargo, poco a poco. Todavía hay muchos marinos, tanto de la Armada como de la Marina Mercante, que no solo Magallanes es su gran personaje por la historia, por la leyenda de la vuelta al mundo, es que no llegan a comprender cómo fue capaz de hacer aquella navegación con tanta pericia, de forma tan perfecta, teniendo en cuenta las características del Estrecho de Magallanes. Finalmente, Magallanes terminaba de navegar el paso que él mismo había imaginado y se encontraba con el Mar del Sur. Magallanes le llamaría Océano Pacífico, sin saber que la superficie de este inmenso mar ocupa nada menos que el 30% del planeta. La gran descubierta del viaje de Magallanes es el Océano Pacífico. Tampoco Magallanes se enteraría que sería el primer europeo en descubrir y pisar un extenso y bello territorio que más de 3 siglos después formaría parte de Chile. En verdad, Chile comienza con Magallanes y la región que lleva su nombre, aunque muchos libros de historia todavía desconocen este hecho. Chile fue conocido a partir del 21 de octubre de 1520. En consecuencia, él debe ser tenido como el descubridor. Ojo, descubridor para la cultura de Occidente, entendámonos. Yo convengo, ¿no es cierto?, en que había otros que ya vivían allí desde hace miles de años. Yo diría que el Chile, imaginado desde Pedro Valdivia, comprende hasta el Estrecho de Magallanes y las tierras y mares que le siguen. Pues esto nace de la propia solicitud de Pedro Valdivia a la corona de España para que sus intereses políticos y su dominio como capitanía general llegara hasta el Estrecho de Magallanes, situación que el monarca le concede. A mí me enseñaron en la escuela básica, y yo no podía entenderlo, me negaba a entenderlo, de que Chile había sido descubierto en 1536 por Diego de Almagro. Y uno venía escuchando en su casa que aquí había pasado Hernando de Magallanes en 1520. Entonces, como que nos falta un poco más de valorización de nuestra historia, de lo que somos. Si Magallanes creía que el cruzar el estrecho en 38 días había sido una gran proeza, lo que le esperaba al navegar por el Océano Pacífico hacia las Molucas iba a ser mucho más desafiante. José Manuel Núñez de la Fuente, que navegó este tramo en un yate, cuenta que, al igual que Magallanes, encontró que durante el trayecto el mar estaba relativamente calmo, pero que la interminable distancia a su objetivo iba mucho más allá de los cálculos del gran capitán. Magallanes pensó en un mundo más pequeño de lo que realmente era, no pensaba que iba a existir ese enorme Océano Pacífico. Se sabía ya desde Núñez de Balboa que existía el Mar del Sur, pero lo que no podían pensar y que iba a tener esa magnitud. Es la primera vez que se vaya a confirmar que la superficie de la Tierra es más acuática que terrestre. Que hasta el principio del viaje la idea era otra. Los cartógrafos expertos de aquella época sostenían que aproximadamente el 70% de la superficie del planeta era terrestre y solo el 30% de ella era acuática. La verdad era exactamente al revés, como los mapas posteriores lo constatarían. Antonio Pigafetta, relator de la expedición, diría que navegarían 3 meses y 20 días sin probar una comida fresca y que solo se alimentarían de galletas infectadas de gusanos, ratas y cuero. Él no exagera al decir que estuvieron a punto de morir de hambre.
Y sigue navegando, y llega un momento que se da cuenta que sus cálculos son erróneos y que las Molucas van a caer en el territorio portugués, con lo cual se derrumba todo su esquema que tenía pensado. Su misión fracasa ante el rey, porque no podría tomarlas en nombre de España, y su ambición personal de tomar las Molucas, pues también, y de tener gobernador de una parte de las Molucas, también fracasa. Pero claro, como adelantado, también tenía la capacidad de colonizar algunas de las islas encontradas. Y aquí hay un momento en que él se siente tentado, ¿no?, por la idea de ser no solo un comerciante, sino también un colonizador. Y esa tentación puede ser la que le perdiese. Pero Magallanes fue, como siempre, valiente y decidido, y posiblemente pues, se dejó tentar y se metió en una empresa que estaba llena de peligros que él no supo prever. Y nadie se explica, un hombre tan duro y tan experimentado en cosas de mar y en cosas de batalla con indígenas, cómo se desembarcó en aquella isla, en Mactán, de aquella manera tonta que lo mataron. Ni el mismo Pigafetta se lo explicaba. Fernando de Magallanes moría el 27 de abril de 1521. A los 41 años de edad. Junto al capitán, eran eliminados otros 8 miembros de la tripulación, y 4 indígenas bautizados fallecían heroicamente enfrentándose a 1 millar de guerreros en Mactán, hoy parte de Filipinas. Pigafetta le rinde un sentido homenaje. La gloria de Magallanes sobrevivirá a su muerte. Estaba adornado de todas las virtudes, mostrando siempre una constancia inquebrantable en medio de las más terribles adversidades. A bordo, se condenaba a privaciones más grandes que cualquiera de la tripulación. Versado como ninguno en el conocimiento de la navegación, las cartas náuticas, poseía a la perfección el arte de la navegación, como lo probó dando la vuelta al mundo, que nadie antes que él había osado tentar. Cuando muere Magallanes, Pigafetta dice unas palabras de un escudero frente al caballero, su señor, de respeto, de admiración y de cariño personal. Magallanes corrió un trágico final, como muchos otros valientes expedicionarios. Colón volvió encadenado a Sevilla. Cortés cayó en desgracia en México. Núñez de Balboa fue decapitado. Juan Díaz de Solís fue comido por los indios charrúas. A Almagro le cortaron la cabeza. Y Pizarro fue asesinado también en Perú. Ante la muerte de Magallanes, Juan Sebastián Elcano tomaba el mando de la expedición. Juan Sebastián Elcano era distinto. Su familia era una familia de marinos, él había estado en los barcos pesqueros, él había luego navegado mucho para el servicio de España en Italia, en el norte de África, había llegado a ser el capitán de su propio barco. Al morir Magallanes, Elcano tuvo, digamos, el coraje y la capacidad de reunir, digamos, la flota y de llevar lo que quedaba de los 5 barcos, de llevarlos a España. Y fue una hazaña muy, muy grande, porque fueron como casi 6 meses de navegación sin tocar tierra. Y eso, digamos, se le merece todo el respeto al hombre que de esa manera concluyó el viaje. Y un solo barco es que tuvieron que luchar continuamente contra el fuego portugués y contra los portugueses que lo perseguían. Juan Sebastián Elcano completaría el viaje de Fernando de Magallanes y, por consiguiente, la primera vuelta al mundo de la historia de la humanidad, recorriendo más de 14.400 leguas, cerca de 70.000 kilómetros. El sábado 6 de septiembre de 1522, a bordo de la nao Victoria, la expedición arribaba de vuelta a la bahía de Sanlúcar de Barrameda. 2 días después, 18 tripulantes famélicos de los 60 que habían partido desde las Molucas eran recibidos como héroes en Sevilla. Elcano, quien trató de abortar la misión y se levantó contra Magallanes en un momento crucial, obtendría paradojalmente
todo el honor y la gloria de esta hazaña. Un poco más de 3 años atrás, 237 tripulantes a bordo de 5 naves habían partido con la ilusión de lograr gloria, fama y grandes cantidades de dinero con la venta de las especies que trajeran desde las Indias. El Elcano compró 600 quintales de clavo nada más, y con esos 600 quintales de clavo se vino a España. Con esos 600 quintales de clavo financió toda la expedición. Pudo devolver el dinero a todos los que lo habían prestado e incluso quedarse con una modesta ganancia todos los supervivientes. El suceso de Elcano es comparable con las personas que han llegado por primera vez al Polo Sur, al Polo Norte o a Everest. Es llegar a un sitio donde nunca, hacer una cosa nunca hecha antes. Magallanes es el final del viaje de Colón, es el completar de una descubierta. Magallanes es, por así decir, la última pieza de esa revolución geográfica. Tenemos hoy 500 años de comprensión de la verdadera configuración del planeta Tierra. Magallanes hoy sería un navegante de estas naves aeroespaciales. Y cualquiera que piense que eso es una auténtica entelequia, que es una utopía, está errado, porque en ese momento, hace 500 años, pensar en navegar por los mares que lo hizo Magallanes y en que la Tierra era esférica y que se podía demostrar y que había un paso donde nadie lo imaginaba, era exponencialmente mucho más osado que el pensar hoy día que podemos llegar a Próxima Centauro, que está a 4 años luz del sistema solar. La expedición de Fernando de Magallanes, que cruzó los casi 600 kilómetros del estrecho llamado por el mismo capitán Estrecho de Todos los Santos, duraría solo 38 días. En una expedición que duró más de 3 años, parecería ser este solo un breve episodio. Sin embargo, esta relativamente breve navegación daría a conocer al mundo occidental que desde el ya conocido Océano Atlántico se podía, a través de este paso, llegar al que en verdad era la superficie de mar más extensa del planeta, el Océano Pacífico. Más aún, Magallanes probablemente no imaginaba que los más australes territorios al sur del estrecho estaban localizados a un poco menos de 1000 kilómetros de otro gran continente que nadie había explorado, la Antártica, que sería codiciado por tantos expedicionarios siglos después. Tampoco Magallanes sabría que el relato de Pigafetta, de su paso por el estrecho, sería conocido, entre otros, por Pedro de Valdivia, el conquistador del Reino de Chile, que le solicitaría años después al monarca español extender el dominio de la Capitanía General hasta este confín, pedido que le fue concedido. El fin del mundo ha sido la inspiración de muchos soñadores y hoy representa el futuro, la última gran frontera de la humanidad.
Chile comienza por Magallanes. Comenzó históricamente, sigue comenzando hoy día también por Magallanes, en cuanto a perspectivas de futuro. Somos distintos tal vez por historia, por las mismas actividades económicas. Somos diferentes, nos sentimos diferentes al resto de los chilenos, no mejores ni peores, distintos. Gabriela Mistral, cuando estuvo acá, escribió: llegar a Magallanes es la sensación de estar en otro país. Desde la llegada de la goleta Ancud hasta el año 1933, los magallánicos siempre tuvimos que esperar que otros tomaran las decisiones por nosotros. El año 33, por primera vez, votamos para elegir a un diputado. La sociedad actual magallánica es una conjunción de diversas formas de trabajo económico ligados con, primero, en el campo rural ganadero y, en segundo lugar, al impacto de la gran explotación minera, en este caso el petróleo en los últimos decenios. Después del bullado paso de Magallanes por el estrecho, otras grandes expediciones le seguirían, ahora intentando colonizar este agreste y desolado fin del mundo. Casi 6 décadas después, Pedro Sarmiento de Gamboa sería investido por el rey Felipe II como gobernador y capitán general del estrecho. Después de incontables infortunios, la expedición de Sarmiento de Gamboa llegaba al estrecho que la cartografía de la época llamaba Tierra de Patagones, de Gigantes o Magallánica. En la entrada del estrecho, Sarmiento de Gamboa fundaba la ciudad del Nombre de Jesús, y cerca de la actual caleta pesquera Bahía Mansa, cerca de Punta Arenas, la ciudad Rey Felipe en 1584. Este asentamiento, emplazado en una bahía protegida, viviría una angustiosa existencia de la cual solo sobreviviría un colonizador. En 1587, el corsario Thomas Cavendish sería un testigo horrorizado de un escenario tétrico cuando pasó por este lugar. Aquella fue una dantesca visión esparcida de cadáveres que lo haría rebautizar este lugar como Port Famine, Puerto del Hambre. Durante los próximos 200 años, importantes navegantes y científicos recorrieron el estrecho de Magallanes, llegando hasta el mismo Cabo de Hornos y la Antártica. En 1826, y después de que Chile se independizara de la corona española, una expedición científica liderada por Philip Parker King recorría a bordo del HMS Beagle toda el área austral realizando estudios hidrográficos. Curiosamente, pernoctarían por amplios periodos de tiempo en el trágico Puerto del Hambre. La sacrificada estadía en esta área inhóspita cobraba otra víctima, el hidrógrafo Pringle Stokes, que moría a causa de un suicidio. Stokes y otros miembros de la expedición fueron sepultados en este cementerio localizado cerca del campamento. La expedición volvería a Inglaterra llevando a bordo a 4 jóvenes, 2 de ellos yaganes y los otros 2 de la etnia Cahuéscar. El experimento de adaptación no funcionó. Los 4 indígenas volverían en otra expedición 8 años después, que recorrería Sudamérica hasta el Cono Sur, también a bordo del HMS Beagle, esta vez liderada por el capitán Robert Fitzroy. En esta expedición venía un joven científico, Charles Darwin, que escribiría una detallada narración de este viaje que sería ampliamente divulgada en el mundo y que lo ayudaría a formular sus famosas teorías. La relación de Darwin tuvo una importancia enorme y eso, digamos, empujó no solo el conocimiento de esa parte del mundo, sino también, como sabemos, la ocupación, la soberanía de parte de los chilenos sobre el estrecho. El creciente interés de Europa por colonizar la Patagonia provocaba una voz de alarma. Chile ya había incorporado estos territorios en la Constitución de 1822. Desde su destierro y poco antes de morir en Perú, Bernardo O'Higgins, en varias misivas,
insistía en tomar a la brevedad cartas en este asunto. Y recomienda finalmente al gobierno de Chile, entonces a cargo del presidente Bulnes, la posesión de ese territorio que le venía ya desde muy antiguo, nada menos que desde los tiempos de Valdivia en cuanto a derechos. Y él solía decir de que la gente más capacitada son los chilotes. Tenía la capacidad probada como para vivir en la rigurosidad del clima acá. El presidente Bulnes ordena la construcción de una goleta que será ejecutada por carpinteros de Rivera en Chiloé. La goleta Ancud zarpaba desde Chiloé el 21 de mayo de 1843, con 23 personas entre tripulantes, soldados y numerarios. La expedición, liderada por el capitán Juan Williams, llegaba a la bahía de Santa Ana 4 meses después. Claro, y la goleta Ancud llega aquí en 1843. Venían de Chiloé, la mayoría de los tripulantes eran chilotes, y son los que vienen acá, en una opinión muy personal, a sentar soberanía. O sea, no vienen con un objetivo de generar negocio, hacer empresa. 40 días después, se inauguraba el Fuerte Bulnes en una bahía contigua al tristemente célebre Puerto del Hambre. Habían pasado más de 2 siglos de aquel trágico acontecimiento y este nuevo intento de colonización tendría una nueva oportunidad. Cinco años después de la construcción del Fuerte Bulnes, los colonizadores fundaban la ciudad de Punta Arenas, que era ubicada a 57 kilómetros al este del fuerte, bordeando el mismo estrecho. Se piensa, siguiendo el principio orientador de O'Higgins, en el establecimiento de una colonia, ¿cierto?, para generar trabajo, ¿cierto?, actividad económica, poblamiento civilizado. Pero al poco tiempo se pierde el rumbo, o se abandonan aquellas felices ideas, y eso se transforma en una colonia penal, que es, y la historia lo ha señalado no solo aquí, sino que en otras partes del mundo, el peor método para poblar un territorio. Años después, motines y desórdenes remecerían a la ciudad de Punta Arenas. A contar de 1870 en adelante, durante la época del gobernador Óscar Biel Toro, podríamos decir de que Punta Arenas comenzó a salir de esta imagen de aldea, de villorrio, para comenzar a transformarse lentamente en una ciudad. Durante este periodo, Punta Arenas ya comenzó a ser un puerto de recalada para buques a vapor que comerciaban con Europa y lo vinculaban con Valparaíso. The Pacific Steam Navigation Company fue el primer impulsor de este corredor interoceánico. También comenzaba a explotarse el carbón en varios yacimientos cercanos a Punta Arenas. Asimismo, incipientes aserraderos en el continente y Tierra del Fuego empezaban a operar. La pesca, actividad practicada desde siempre por los pueblos canoeros, desarrolló una industria que selló una marca gourmet con la centolla. Hoy también caletas artesanales continúan una variada pesca de otros mariscos y peces. Aquí hubo una industria ballenera muy importante. Más tarde, comenzaba la caza de ballenas, con bases de procesamiento en la isla Decepción, en la Antártica, y en Bahía Águila, cerca del faro San Isidro. Al mejorar el transporte marítimo, la población se incrementó. Centenares de inmigrantes de Europa llegaron a establecerse y le dieron una energía emprendedora a la región que sigue vigente hasta nuestros días. En diversas áreas de la Patagonia Austral, la fiebre del oro atrajo en diferentes épocas a muchos europeos que vinieron a probar fortuna, en especial a croatas provenientes de Dalmacia. Hoy, solo quedan estas dragas abandonadas. El oro también tuvo una industria incipiente. Se dice de que Magallanes hay oro en Magallanes, ¿ah? De que nunca ha sido explotado como hubiera sido California, por ejemplo, que efectivamente aquí hay muchas reservas de oro,
buscadores de este metal fino se aventuraron para explotarlo hasta los confines del continente, como en las islas Picton, La Nueva y Lennox, en la salida del Beagle. Ahí se junta 50 gramos y tú hiciste el trabajo de los días que estuviste trabajando. Hoy, Jorge Gesell continúa la tradición de sus antepasados extrayendo pequeñas cantidades de oro cerca de los altos del Boquerón en Tierra del Fuego. Ahora lo hace para mostrarle a los turistas acerca de esta actividad que motivó a tantos buscafortunas en el pasado. Este fue uno de los primeros establecimientos ganaderos acá en la región de Magallanes y fue creado por Enrique Reiner, quien fue el que trajo las primeras 300 ovejas de las Islas Malvinas a Magallanes. Él concesiona 185.000 hectáreas para esa tarea. Fue como un proyecto experimental en realidad. No se tenía mucha fe de que esto podría dar resultados. Ya habían llegado algunos hombres diríamos con visión de futuro, más que con recursos, más que con capitales, porque esta inmigración extranjera no trajo ni tampoco mayor tecnología ni capitales, sino que trajo este deseo de hacer las cosas. Los primeros estancieros que se dedicaron a la ganadería, la mayoría fueron ingleses, venían de Inglaterra. De hecho, muchos vinieron de las mismas Islas Malvinas, por eso ellos ya tenían conocimiento de todo el manejo ovino. De ahí también trajeron los perros y gran parte de los caballos y todas esas cosas que para manejar el ganado acá. Entonces llegan administradores neozelandeses, escoceses, británicos, la mano de obra fundamentalmente gente de Chiloé. Creo que falta un reconocimiento al pueblo chilote por su aporte acá a la región. Todo esto genera una cultura que es la cultura que también en alguna medida fue modelando la cultura de la región. Hay que haber estado acá a fines de 1800. O sea, las condiciones no eran las mejores, ¿no es cierto? Como sea, fueron pioneros. O sea, todos los que estuvieron en esa época fueron pioneros. Uno piensa ahora cómo fueron construidas las estancias, los galpones de esquila, ¿no es cierto? Estas cosas que uno las ve en la mitad de la pampa. Y uno cuesta pensar cómo hace prácticamente 150 años atrás se llegó a tener eso. A proceder a la esquila en la tarde, tenemos que por lo menos llevar unos 300 animales. Hoy, Javier Pipsevich, propietario de la estancia Punta Delgada de 70.000 hectáreas y una de las primeras de la historia de Magallanes, siente que debe conservar el patrimonio de una tradición que ya se extiende por más de 150 años en la Patagonia. El carácter histórico que queda marcado inclusive en los genes de Magallanes fue dado a través de ese desarrollo de 3/4 de siglo y de predominio hegemónico de la economía ganadera en el territorio de Magallanes. El Estado entregó concesiones de grandes extensiones de tierras, favoreciendo a los que tenían más capital y, en especial, como una forma de incentivar la inmigración europea. La población ovina aumentaría de 40.000 cabezas en 1877 a casi 2 millones a principios del siglo XX. Pensemos que la sociedad explotadora Tierra del Fuego, conocida como la explotadora, llegó a tener entre Chile y Argentina, entre tierras arrendadas y propias, sobre 3 millones de hectáreas. La cadena productiva incluía frigoríficos donde se procesaban millones de ovinos. El más emblemático estaba en Puerto Boris, cerca de Puerto Natales. En Río Seco, a pocos kilómetros de Punta Arenas, existía otro complejo de gran magnitud. El frigorífico de Puerto Sara también tuvo su esplendor. Esta producción iba toda al mercado europeo. Acá la lana, por ejemplo, de esta estancia,
y la de Gregorio pasaban primero a Buenos Aires, donde eran cargados en otros buques para llevarlo para el extranjero. De hecho, acá el vaporcito de Amadeo, que era de los Menéndez, que tiene el primer registro del buque en Magallanes. Para aquellos que habían llegado y que empiezan a personarse acá, de repente se dan cuenta de que este es realmente un gran negocio, y que además el Estado chileno le ha dicho, bueno, desde 1883, cuando se entregan estos miles de hectáreas a 3 o 4 familias, entonces ellos se dan cuenta de que aquí está el negocio. Este es un gigantesco negocio. A principios del siglo XX, la región vivía una época de esplendor. En el año 1907, Punta Arenas ya tenía una población de más de 17,000 habitantes. Su desarrollo industrial, minero, naviero, ganadero, pesquero y comercial se había expandido. Las grandes fortunas que habían amasado las familias que habían recibido las grandes concesiones de tierras crecieron en gran escala. Las familias Menéndez, Nogueira, Brown, Blanchard y otras no solo habían creado imperios económicos, sino que también grandes mansiones edificadas utilizando el concurso de arquitectos y artesanos europeos. En suntuosos salones se entablaron relaciones de parentesco entre varias de estas familias que cristalizaron en matrimonios y alianzas que incrementaron ostensiblemente la riqueza de estas. El crecimiento económico trajo aparejado, como en todo Chile, un esfuerzo de los obreros para organizarse y defender sus derechos laborales. En 1919, una revuelta laboral en el frigorífico de Puerto Boris dejó 8 muertos y 21 heridos, como parte de la llamada Rebelión de la Patagonia, que se desencadenaba en el lado argentino. Asimismo, la expansión de estas grandes estancias, particularmente en Tierra del Fuego y áreas cercanas al Beagle, desatarían conflictos con los pueblos indígenas que poblaban estos territorios. Un periodo de desarrollo muy fuerte del capitalismo industrial que no tuvo miramientos con relación al tratamiento con los pueblos originarios. Para ellos el choque fue bastante brutal, bastante fuerte y con pésimos resultados, como fue la desaparición de gran parte de la población. Los Selknam, en Tierra del Fuego, comenzaron a abastecerse de la carne ovina en vez de sus fuentes tradicionales de alimentación, y grupos armados contratados por los estancieros empezaron a matar indiscriminadamente a los indígenas que robaban estos animales. Unos pocos estancieros también perdieron la vida en estos enfrentamientos. Sabemos el premio que le daban a los cazadores de indios. El premio por una oreja, un seno de mujer. Le pagaban con esterlinas a esos cazadores de indios. El Sancho Colorado se lucía que había matado más indios que había tomado vasos de whisky. Otro cazador de indígenas, Julius Popper, hizo una misión de vida: el matar a cientos de Selknam para recibir recompensas. Darwin y las malas descripciones que hizo de los indios yaganes fue la causa del, digamos una palabra un poco fuerte, pero fue así, de genocidio que se dio en Tierra del Fuego. Y porque la descripción que él da de los indios yaganes es una descripción de hombres, él dice que es el nivel más cerca de la bestialidad. Palabras fuertes, ¿no? Que dice que son caníbales, que no tienen cultura, que son salvajes, el nivel más cercano al mundo animal. Y no era cierto. Sabemos que los indios tenían como 20,000, 30,000 palabras, tenían un vocabulario. Ese vocabulario se encuentra porque Thomas Britt hizo la transcripción de todas las palabras. En 1881,
Karl Hagenbeck, un empresario circense alemán, llevaba a cabo una expedición al estrecho de Magallanes y raptaría un número de indígenas para llevárselos y exhibirlos en varios países europeos como gran atracción. Lo ponen en un zoológico para que los civilizados europeos vieran qué tan salvajes eran esos indios que vivían al sur del mundo. Pero es todo el tema del siglo XIX, la incapacidad de reconocer en el otro otra cultura, otra humanidad, otra dignidad humana. En 1889, la Orden Salesiana fundó una misión en la isla Dawson para proteger a los indígenas. Mientras los salesianos actúan positivamente con esos indios, fracasan de alguna manera, porque muchos mueren a motivo de las epidemias, que esos indios tenían una historia de miles de años de nomadismo y no se adaptaban a vivir en casuchas, digamos, con la escuela, con la iglesia y toda la vida, digamos, de un pueblo europeo. Durante el siglo XX, los primeros habitantes del fin del mundo vivirían sus últimos días hasta casi extinguir la luz de una cultura que por miles de años había perdurado en el tiempo. La edad de oro de la ganadería en Magallanes terminaba un poco después del término de la Primera Guerra Mundial. La carne y la lana ovina, que habían gozado de altos precios debido a este conflicto bélico, sufrían una merma en los años siguientes. Asimismo, la importancia estratégica del puerto de Punta Arenas y su movimiento marítimo disminuía con la apertura del Canal de Panamá. Sin embargo, la carrera iniciada por importantes expedicionarios al Polo Sur en la Antártica ponía a la región de Magallanes en el centro de la noticia en círculos europeos. Todos sus protagonistas visitarían Punta Arenas, impactando a sus residentes con el relato de sus aventuras. A comienzos del siglo XX, los británicos Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton y el noruego Roald Amundsen cautivaban la imaginación del mundo con sus grandes proezas. Amundsen había derrotado a Scott, llegando primero al Polo Sur el 15 de diciembre de 1911. Shackleton iniciaba en 1915 una expedición que cruzaría la Antártica de lado a lado, proeza nunca antes intentada por ningún expedicionario en el continente blanco. Sin embargo, la expedición de Shackleton a bordo del Endurance quedaría atrapada en los hielos cercanos a la bahía de Weddell. Después de heroicas peripecias, la tripulación quedaba aislada en la isla Elefante. 3 intentos de rescate fallarían. La Armada de Chile lograría lo que otros no pudieron. El piloto Luis Pardo Villalón, a bordo del Escampavía Yelcho, realizaba una gran hazaña, rescatando a los náufragos y los llevaba sanos y salvos hasta Punta Arenas. Después de la firma del tratado limítrofe con el Perú, donde este vecino país recobraba Tacna en 1929, el presidente Carlos Ibáñez del Campo se enfocaba en apoyar las zonas limítrofes del norte y sur del país. Nos entrega la categoría de provincia a nosotros, lo que significa que por primera vez los magallánicos tenemos derecho a voz y voto. Ibáñez, durante su primer gobierno, él se hace parte de esto y dice, no, el Estado de Chile va a iniciar en forma exclusiva el uso y el estudio de las prospecciones de petróleo. Esto lo mantiene don Pedro Aguirre Cerda ya para el año 1938, y cuando se crea la Corporación de Fomento, en 1939, efectivamente el Estado chileno envía ingenieros, envía técnicos para acá a esta zona, porque ya existía la certeza de que había petróleo, solamente que habían que encontrar el lugar preciso y producirlo. El 29 de diciembre en 1945 se encuentra en el sector de Spring Hill, en torno a manantiales, primera gran muestra de petróleo, y donde ahí se comienza esta industria petrolera.
Los magallánicos vieron con gran ilusión esta bonanza petrolera en Tierra del Fuego. La ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, tuvo una participación sideral en lo que es el desarrollo, no solo de la energía acá, sino que también con los excedentes que dejaba el petróleo se construyeron caminos, se hicieron una serie de obras públicas de beneficio para la provincia en ese entonces. Sin embargo, el petróleo fue más una ilusión que una realidad. El campamento de Cerro Sombrero, que fue una ciudad modelo en la década de los 60, hoy languidece lentamente. Otros campamentos, como el de Puerto Percy, ubicado en la bahía Gente Grande, es ahora un pueblo fantasma, similar a los del Salitre en el norte. Los pozos en tierra y en las aguas del estrecho siguen bombeando petróleo en pequeñas cantidades, mientras transitan grandes buques tanques cargados del oro negro y gas proveniente del exterior. Muchos magallánicos piensan que el peor infortunio ha sido el ser víctimas del centralismo que se niegan a aceptar con rebeldía. Esta cosa de colonia yo creo que todavía está un poquitito presente, ¿no es cierto? Y cualquier decisión que de repente se tome a nivel central y que nos afecte, nos surge, ¿no es cierto?, ese amor propio y que todavía estamos alejados, que no nos toman en cuenta. Eso es real. Hoy, miles de visitantes de todas partes del planeta están recorriendo los bellos paisajes del fin del mundo. Y esa tan criticada lejanía es ahora una virtud para los que admiran este oasis prístino, donde la naturaleza nos hace reflexionar y soñar. Yo creo que estamos en una buena vía, tal como nos enseñó el descubridor Magallanes hace ya casi 500 años.